Pues en esta sesión vamos a aprender dos cosas importantes. Una va a ser crear funciones y la otra usar un tipo de control de flujo que se llama ciclos for, aunque hay otras formas de hacer control de flujo más rápidas en R, pero bueno, no son tan importantes. Con control de flujo también me voy a referir acá a cosas como enunciados if. ¿Sí? Se llaman control de flujo básicamente porque controlan cómo se ejecutó el código. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, ustedes pueden poner una condición en la que quieren que una función se ejecute. Sí, solo si se cumple esa condición. Si no, ¿no? Hoy ha sido una desgracia. No. Otro tipo de control de flujo son los ciclos for que permiten iterar un procedimiento tantas veces como pongamos en un ciclo for. ¿Sí? Y las funciones suelen considerarse acá como transformaciones con argumentos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este tipo de cosas. ¿Ok? El código que hicimos en la clase pasada, entonces lo vamos a convertir en una función. ¿Sí? Pero antes quisiera decirles algo respecto a que no les alcancé a decir en la clase pasada. ¿Ok? Y es justo, tiene que ver con el control de flujo. No sé si se acuerdan, pero cuando encontramos el índice en donde termina nuestra variable, la variable que vamos a analizar, ¿sí? Aquí lo vamos a, lo asignamos a call_end. Voy a volver a correr todo esto desde el inicio. Si ustedes hacen lo mismo, debería funcionarles bien, ¿sí? Si no hay algo que está mal. ¿Sí? Entonces, corro. Listo. Ok. Sí. Entonces, acuérdense, para asignar un directorio de trabajo, lo puedo hacer en los tres puntitos, seleccionar, se abre y después me voy aquí en More y Set as Working Directory y me va a salir aquí Set as Working Directory. ¿Sí? Si yo navego por alguna razón a otro directorio, puedo irme al directorio de trabajo en Go to Working Directory. ¿Sí? ¿Okay? Pues ya aquí ya está mi directorio de trabajo. ¿Ok? Les decía lo siguiente. Call_end me va a decir en dónde termina la variable que yo deseo analizar. ¿Sí? Si yo me voy aquí al data frame original, puedo ver que en la fila 422 termina la variable C, que es la que quiero analizar, ¿sí? Aquí termina. Pero les había dicho yo que podría ser el caso de que ustedes solamente tengan una variable o la variable que quieren analizar está al final del archivo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que la variable C termine aquí. Eso podría ser un caso, ¿sí? Si recuerdan la forma en la que encontramos esta fila, ¿sí? La encontramos buscando en dónde comenzaban los ceros y los puntos, ¿sí? Entonces yo hice eso porque esperaba que después de mi variable C existiera otra variable en donde comenzaran dos puntos, ¿sí? Y en efecto, sé que la variable, no recuerdo mal, era la E, comienza después de la C, ¿sí? Pero si mi variable C fuera la última de este archivo, entonces este no existiría, ¿sí? Por lo tanto, aquí me arrojaría un error
Vamos a simular que estamos queriendo analizar la variable Y. La variable Y es la última variable, ¿sí? En vez de la C, vamos a simular que queremos analizar la variable Y. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí la posición me dice que está en la 556. Y yo veo que en efecto ahí comienza la variable Y. ¿Ok? Cuando cambiaste, ¿empezaste a correr desde Colton Analyze o desde arriba? Desde aquí. Sí. Sí, justo Analyze. Sí. Ok, entonces ahí comienza la variable Y en la fila 556. Y fíjense qué sucede aquí. La siguiente que creen que me dé. No, sí encuentro un 0. Sí, pero necesito ver por qué. Ok. Ok. Sí encuentra, pero cuando encuentra esa fila me dice un NA. Porque no hay otra variable que analizar después de la Y. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos hacer varias cosas. ¿Sí? Podemos pedir cuántas filas tiene nuestro data frame original y para eso podemos usar la función nrow. ¿Ok? Nrow de dfx me dice 673. ¿Ok? Bueno, pero antes otra cosa. Sí. De nuevo, yo encontré que callEnd me da un NA porque no hay otra variable que analizar. ¿Sí? Ahora, yo puedo usar aquí un is.na callEnd y me va a dar true. ¿Sí? Me va a decir, sí, es un NA. ¿Sí? Ok, ¿cómo uso ese true? Para asignárselo a callEnd. Puedo usar control de flujo. ¿Sí? Usar if. ¿Sí? Para reasignar fila a callEnd. ¿Ok? De nuevo, yo quiero analizar, o aquí estoy simulando que mi última variable, bueno, más bien que la variable a analizar es Y, porque yo sé que por lo menos en este archivo es la última variable, ¿sí? Entonces esto es con fines ilustrativos, ¿verdad? Pues si corro a partir de aquí con el archivo que les di, me sale callEnd false, perdón, callEnd NA, ¿sí? Si yo pedido aquí is NA, me dice true. Por lo tanto, yo puedo usar un if is.na callEnd, ¿sí? Entonces ahora abro llaves. Esto como sé que esto me va a dar true, la condición de cumplirse va a correr lo que ponga yo en este cuerpo, ¿sí? Ay, perdón. La condición de cumplirse, esto se va a cumplir porque yo ya sé que es verdad, ¿sí? De cumplirse, ¿qué quiero que haga? Lo voy a decir que a callEnd le reasigne, ¿qué cosa? La línea que había sacado, el número de la línea. Exacto, con número de filas, ¿sí? nrow. Y fx, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué usar nrow? Y no el número 673, que yo sé que tiene. ¿Qué creen? Para que la saque cuando sea un nuevo conjunto que tenga una. Exacto, ¿sí? Recuerden que si una rata palanquea 10 veces o palanquea 200, entonces este archivo me va a crecer, ¿sí? Va a estar creciendo.
Por lo tanto, la cantidad de filas, la última fila la obtengo con nrow, ¿sí? Nrow aquí me dice 673, ¿sí? Entonces, ahora, en vez de usar este call end, voy a usar este, ¿sí? Lo voy a reasignar. Ahora ya no va a tener NA, va a tener 673, ¿sí? Ok. Entonces vuelvo a correr. Y si se fijan, call end, aquí en la derecha, ya tiene 663, ¿sí? O lo puedo imprimir call end. ¿Ok? ¿Por qué dice ahí en 673L? Ah, es algo que les estaba diciendo Jonathan hace rato. L es para integer. ¿Sí? Ah, Mira, class 1L integer. 1.1 numeric. ¿Ok? De hecho, ya que estamos en eso, déjenles digo una cosa por la que ustedes podrían usar para esto, ¿sí? Así un paréntesis breve. R tiene un problema histórico con cómo almacenar, o más bien cómo representar los datos, ¿sí? Double y numeric es básicamente el mismo, ¿sí? Tienen una forma distinta de almacenarlo en la memoria o de representarlo en la memoria. Usualmente se les llamaba double porque se usaban dos sitios de la memoria para almacenar un solo número, ¿sí? Y eso provoca que los doubles consuman más RAM, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, tenemos X1 y vamos a almacenarlo como double, as double. O puede ser as numeric, ¿sí? Vamos a almacenar as double del 1 al 100,000. ¿Ok? Voy a crear uno X2 que sea as integer. Que X1 lo convierta a entero, ¿sí? Y aquí les va una principal diferencia. Ya les dije que deberíamos esperar que los dobles consuman más RAM. Yo puedo saber cuánta RAM está consumiendo un objeto si pongo object size, ¿sí? X1 y object size X2. Me los va a dar no lo he creado. En bytes, ¿sí? Se fijan, como les dije, el double consume el doble de memoria, ¿sí? Porque almacena un objeto de punto flotante en dos sitios de RAM, ¿sí? ¿Por qué double? Bueno, es un lío ahí de la computación y es que las computadoras son digitales. Entonces, para almacenar decimales, se tiene que reservar un espacio único de memoria, ¿no? Para esos decimales, ¿sí? Es una forma en la que se representan. Es complicado, pero bueno. ¿Y el double también no pone el mismo size? Sí, mira. Es la misma cantidad de RAM. Sí. Y entonces un intercambio de numeric y Es lo mismo. Sí. Los computólogos dirán más que es un double, ¿sí? En cierta manera, el integer es también un numeric. De hecho, mira lo que pasa. Type 1L. Type of. Me dice entero. Y hay otra forma de saber cómo se está almacenando el dato y me dice que es numeric. El entero es numeric. Es un lío. Ok. Pero la principal diferencia acá es el tamaño, ¿sí? Entonces, si ustedes están muy preocupados por su RAM, y pues pueden usar esta propiedad para ahorrarse un poco de RAM, ¿sí? Aunque si están preocupados por su RAM, yo mejor les aconsejo que aprendan a programar en C. Hay un dicho de un usuario de R que dice, RAM is cheap, but thinking hurts.
compren más RAM. Ok, entonces, volvemos a esto, ¿sí? De nuevo, ¿qué es lo que hicimos? Agregamos una condición, esta condición, ¿sí? Para hacer más general nuestro código, ¿sí? En el caso en el que alguien o nosotros mismos queramos usarlo y analizar una variable que esté al final del archivo de MED, entonces una forma de hacer más general este código es, ok, si no encuentras una variable posterior a mi Y, a esta Y, entonces asígnale el número de filas, ¿sí? Con eso ya cumplo esa condición, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este condicional? ¿Qué pasaría con este condicional si yo vuelvo a mi C original, que sí tiene variables posteriores? ¿Qué creen que pase aquí? Pues no va a... se lo plantean. Se lo salta, sí. Exacto, sí. Fíjense que call end no va a ser n row, va a ser la 422 original, sí. Esta condición como no se cumple, no se evalúa esta línea de código, ¿sí? Lo salta, ¿ok? Ok, entonces con esto ya está más general nuestro código, ¿va? Ok, entonces ahora vamos a volver a la parte que más nos interesa. Voy a borrar todo esto. Y, ok, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro directorio de trabajo, ¿ya están ubicados en su directorio de trabajo? En ese directorio de trabajo van a crear una carpeta que se llame raw data, ¿sí? Raw data. Datos crudos, ¿sí? Acuérdense, en vez de usar espacios, guión bajo. ¿Ok? También lo pueden crear, acuérdense, con file create raw data. No te creen. Esto no va, es más bien folder. Oops. No, dir create raw data, ¿sí? Así que raw data 2. Ok. Ahora les voy a decir lo que vamos a hacer. Para poder aplicar nuestro código en bulk, es decir, a múltiples archivos con la misma estructura, tienen que tener la misma estructura, acuérdense. Es decir, tienen que estar en como tiempo evento, ¿sí? En la columna que queremos analizar. Para poder aplicar eso, vamos a hacer una trampa aquí y vamos a duplicar este archivo, ¿sí? 10 veces. ¿Ok? Y con esto les voy a decir cómo usar el ciclo for. Bien. Entonces, primero, acuérdense que aquí lo que hicimos fue asignar el nombre de este archivo a un objeto llamado filename, ¿sí? De filenames o de los nombres de archivos, yo puedo quitarle la extensión a un archivo usando esta función. En principio, ustedes deberían tener instalado tools, ¿sí? Tools es una paquetería. Podemos acceder a funciones de una paquetería con estos dobles puntos, ¿sí? Entonces, lo que hace la función file-path-sans-ext es extraerle la extensión, quitarle la extensión y nos retorna solamente el nombre del archivo, ¿sí? Esto puede ser útil después. Les voy a dar un tip después. Por ejemplo, si ustedes en MED los archivos los guardan con el nombre de sujeto, la sesión, la fase y la caja o algo por el estilo, ustedes pueden usar ese mismo nombre para guardar el archivo que ya procesaron, ¿sí? Entonces van a tener un dato crudo con exactamente el mismo nombre que el archivo procesado, ¿sí? Estas funciones son útiles.
También pueden usarse para procesar videos. Ok. Esto lo hacemos en el mismo archivo, ¿no? De la sesión pasada. Sí, ahí mismo. Yo lo asigné a una clase 3 nada más por tenerlos separados. Ok. Ahora, ¿qué es un ciclo for? Un ciclo for, ya les había dicho hace un momento, nos sirve para iterar código, líneas de código. ¿Sí? Si queremos hacer el mismo proceso n veces, un ciclo for nos ayuda a reducir ese código, ¿sí? No necesitamos repetir el código 10 veces. Entonces es muy útil para ese tipo de iteraciones. Es básicamente como volver nuestro código a producción fordiana, ¿sí? Se hace en serie, el mismo proceso, ¿sí? Como si contratáramos muchos trabajadores para explotarlos. Ok, pero les voy a explicar brevemente aquí abajo qué es un ciclo for, ¿sí? Entonces vamos a hacer un espacio. Explicación de ciclo for, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo usar un ejemplo interesante para aplicar un ciclo for? No se me ocurre ninguno. Vamos a hacer un ejemplo entonces chafa, ¿sí? Entonces, el ciclo for en R es una función. Si ustedes escriben for, de inmediato les aparece esto, ¿sí? Sáltense el snippet. Váyanse directo a la segunda opción, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo en R es una función y toda función en R se llama con paréntesis, ¿sí? Entonces, el for, dentro de los paréntesis, espera dos cosas, ¿sí? Un índice, for i, in. Si se fijan, aquí me señala en anaranjado la palabra in. Eso es porque está reservada en R, ¿sí? Es una de esas palabras reservadas que no deberíamos usar para nada más. ¿Ok? Por in, luego espera un vector de los cuales va a tomar los valores por i1 hasta el 10, ¿sí? Abrimos llaves y separamos. Entonces, en esta parte espera el cuerpo del for, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces va a ejecutar este código? Lo que le pongamos acá. 10 veces. 10 veces, ¿sí? Ese y puede ser cualquier otra letra. Sí, sí. For algo in 1 al 10, print algo. Print va a imprimir algo. Las llaves, si tú pones una sola en automático, te abre las dos, ¿sí? Pero ¿cómo fuera la primera? No tiene no sé en tu teclado dónde esté. Pero ¿cómo fuera? Aún, la verdad es consistente. No. ¿No tiene un mapeo del teclado? Ahora, te estás buscando. Es nomás estamos allá. Sí, porque me estoy perdiendo en el ensayo. Pues pregunta, deténme en cualquier momento. Hasta para la cosa más simple. ¿Sí lo encontraste? Creo que tiene. Igual después investigas cómo obtener el mapeo del teclado. Creo que si buscas keyboard, desaparecen. Creo que
que es lo único que necesito, porque ahorita está Debe, bien. Sí. sí debe aparecer el keyboard por ahí en alguna opción de Windows que te diga cómo lo tienes configurado. Sí, Sí. pero dice que no lo quiere cambiar en este momento. Ah, no, yo no me refiero a que te aparecen cómo están las teclas configuradas. Sí, 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 pero, Ah, sí. pero que no lo quiere cambiar en este momento. Ah, ok, ok. Te recomendaría que sí lo hicieras, porque para muchos símbolos que necesitas que se estuvieran sobre la pantalla. Sí. Para que estuvieran sobre tu teclado, para que sí lo veas. Que reflejaran lo que tienen que dentro de mí. Ah, está. O acostumbrarte. Oh, Pero ya pero es de memoria. Pero Aranzan. ahorita casi que no sé. Ok, está bien. Ahorita trato de. Entonces aquí lo que va a hacer internamente esta función va a ser iterar del 1 al 10, ¿sí? Y algo va a tomar los valores del 1 al 10. Entonces ahorita que yo imprima ese algo, en la consola debe aparecerme pues ese ciclo de números, ¿sí? Del 1 al 10. ¿Se fijan? Aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Esto es muy simple. Vamos a hacer algo más interesante. ¿Sí? Primero, algo cuadrado. Entonces vamos a elevar algo al cuadrado. ¿Sí? Me salió que algo no está declarado. Digo que no está, no se encontró. Objeto algo no se encontró. ¿Sí le escribiste algo dentro de los paréntesis? Sí. Con exactamente la misma grafía. No. A veces sí hace cosas raras. A mí no me parece así la notación. ¿Esta numeración? No, la de abajo, de la consola. Ah, ¿qué te parece? Nada menos con algo. A ver, voy. O bueno, sí. No, pero Ok. Fíjense, O es que está haciendo algo. No ha terminado de hacerlo. No ha terminado de hacer una operación. Bueno, está como necesita, pero no lo pudo terminar. acá. se preguntan. Ah, más bien te faltó cerrar algo. Ok. Dame un segundo, déjame. Pero todo, más bien creo que viene desde atrás. Ok. Es que se me sube las luces y empezamos a hacer otra. No sé qué, sí. No sé qué. Ah, puede ser que desde atrás. Dale aquí Command C para. Sí. Ok, nada Ah, más. ya. Ah, sí, ok, Command C. No vuelvo a correr el ciclo. Te va a correr bien. Ujú. Ok. Aquí el problema es nada más imprimiste algo. ¿Sí? Debes correr todo el ciclo. Ah, Entonces ubícate, no aquí. Ubícate aquí en el ya. Ahí, ahora sí, dale. Ahí. Sí. Ok. De otra manera, nada más estabas corriendo la parte de adentro. Yo lo hago con el PR10. Ojo, ¿qué pasa? Ojo en qué pasa si yo imprimo algo después de correr el ciclo for, si yo imprimo algo, ¿qué pasa? ¿Sí? Se queda en el último valor del. Exacto. Es que dentro del ciclo for ocurre una asignación, ¿sí? Primero le asigna un 1, se corre el código, después le asigna un 2, se corre el código, etcétera, hasta 10. Es por eso que cuando imprimo algo aquí, tiene el último valor que le asignó a algo, ¿sí? Ahora voy a hacer otra cosa y es elevar algo al cuadrado y asignárselo a algo cuadrado, ¿sí? Entonces ahora me voy a imprimir 1, 4, 9, 16 y los otros ya me dan flojera.
1, 4, 9, 16, 25, exacto, ¿sí? El cuadrado del valor, ¿ok? Ahora, esto nada más me está imprimiendo aquí. ¿Qué pasa si yo quiero el resultado que me lo guarde en algún lugar? ¿Sí? Que ese algo cuadrado me lo guarde en algún lugar. Ok, para eso tengo que hacer algo que se llama preasignación de espacio, ¿sí? Entonces, aquí voy a escribir justo arriba del for algo cuadrado vec, ¿sí? Hay muchas formas de asignar espacio a un vector. Mi favorita es usar la función rep. Entonces, rep lo que hace es asignar, ¿sí? X, que en este caso vamos a ponerle un NA. ¿Cuántas veces a la derecha? Aquí. Sé que voy a correr este vector 10 veces, por lo tanto, necesito 10 resultados, ¿sí? Pues, si yo solamente corro esta sección de código, me va a imprimir NA 10 veces, ¿sí? Entonces, esos 10 NAs se los va a asignar a algo cuadrado vec, ¿ok? Voy a quitar esta línea y voy a hacer lo siguiente. Algo cuadrado vec. Y ahora voy a abrir corchetes. ¿Y cómo le hago aquí para que cada valor de algo que eleve el cuadrado se quede en la posición en la que está corriendo este vector? Bueno, ya sabíamos cuando cuando corrí este ciclo for, ya sabemos que algo ocupa los valores del 1 al 10. Por lo tanto, yo puedo usar ese mismo algo aquí para que en esta posición se almacene este resultado, ¿sí? ¿Sí quedó clara esta parte? Sé que este objeto algo va a ir tomando los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que también son las posiciones de este vector de NAs. En cada una de esas posiciones, yo quiero que almacene algo cuadrado, ¿sí? Pues voy a correr de nuevo todo y voy a imprimir algo cuadrado vec y tiene que tener el cuadrado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Pues aquí se almacenó el resultado, ¿sí? Ok. Entonces a este le puedo poner prealojamiento de espacio. Acá, correr for. Ay. Aquí es elevar al cuadrado y almacenar en posición. ¿Ok? Ahora yo puedo poner también lo siguiente. Supongamos que aquí corre desde el 1 al 20.
Vamos a ver qué va a pasar. No pasó nada. Sí. Pero ¿cómo? Si yo nada más la prealojé 10 resultados. Ah, bueno, es que estos corchetes también le asignaron espacio, ¿sí? No es buena idea. En general es mejor que ustedes sepan cuántos espacios están utilizando, ¿sí? Pero si se fijan, corrió todo hasta el 100. Ahora, si yo, bueno, para evitar esto, por ejemplo, y con esto les quiero enseñar otra cosa, puedo hacer que el ciclo for se rompa y se salga antes de que corra hasta los 10. Por ejemplo, if algo, si yo quiero que se detenga el ciclo for justo en 10, ¿qué condicional puedo hacer aquí? If algo es igual a 10, entonces puedo usar una palabra reservada en el que se llama break. Fíjense, está reservada. Ahora voy a correr para que vean qué sucede. Entonces yo esperaría que en algo cuadrado solamente haya 10 resultados. Y en efecto, ¿sí? El break suele ser más importante en otra clase de ciclos que se llaman ciclos while, ¿sí? Pero no los vamos a ver porque casi no los uso yo. Los uso muy raramente. Sí, pero entonces break aquí es para escapar del for. Cuando se cumpla la condición, ¿sí? Hay programadores que programarían esto con un while. Pero es más complicado. Ok. ¿Ya entendieron la estructura de un ciclo for? Puedo agregarle acá cosas, ¿sí? Me dice que error, unexpected y el signo de igual. Ah, perdón. Es que estos son dos signos de igual. Déjenme cambiar de letra. Es que uso esta letra porque me gusta más. Pero esta es tal cual como les aparecería a ustedes. ¿Sí? Son dos signos de igual, ¿sí? Acuérdense que un solo signo de igual en R es para asignar o para declarar argumentos de funciones, ¿sí? Doble signo de igual para hacer una comparación lógica. ¿Ok? Como les digo, este ciclo for podría ser complejísimo. Pueden procesar un montón de cosas, ¿sí? Evidentemente, la cantidad de operaciones que agreguen entre llave y llave va a volver más lento el procesamiento, ¿sí? Es una de las razones por las que hay gente que no le gusta mucho los for, que son, y especialmente en R, son un poco lentos, ¿sí? Para mí me gustan porque me parece muy claro lo que está sucediendo, ¿sí? Una vez que yo conozca este código y veo que se itera estas 10 veces, sé qué está pasando, ¿sí?
Ok. Luego, si da tiempo, para cierto tipo de operaciones se puede hacer algo que se llama paralelización, que es usar todos los CPUs de su computadora, ¿sí? Y eso, si tienen 30 CPUs, aumenta la rapidez en esa cantidad de veces, ¿sí? Es un tema más avanzado, después lo vemos. Ok, ¿les queda claro entonces cómo funciona un for? O si no, ¿qué error les da? Pues acuérdense, este algo puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿Varias líneas? Si quieres comentar todo este for, por ejemplo, lo seleccionas, Control Shift C. Y te es comentar igual, Control Shift C. Sí. Mira, aquí podría ser un buen ejemplo del tip que les di ayer, el otro día. ¿Cuál era? Control N, Control N, Control Shift N. Ups, déjame buscarlo. Subcom palettes. Next. Alt N. Y quiero modificar todas las instancias de algo, porque decidí que era mal nombre, le puedo poner I. ¿Sí? Ahí está. Ya están todas en I. Acepto aquí. He empezado aquí. ¿Ok? Bueno, ahora entonces vamos a hacer algo más complicado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, a partir de la línea 37 en mi script, va a ser duplicar el archivo, este archivo que les di para practicar, fi60 row.txt, lo voy a duplicar 10 veces y cada una de sus copias la voy a guardar en row data, ¿sí? Lo voy a guardar aquí. Eso no tiene ningún fin práctico, salvo que practiquen el ciclo for y que después vamos a usar esas 10 copias para hacer el procesamiento en bulk, ¿sí? Justamente usando un ciclo for. Ok, entonces tenemos un problema inicial y es que no puedo guardar el archivo tal cual con su nombre original porque se va a sobreescribir, ¿sí? Entonces tengo que guardarlo con otro nombre. Entonces primero voy a crear un nombre. Ahora, si se fijan, si recuerdan, antes, usando esta función de file path sans ext, había extraído el nombre, el nombre del archivo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agregarle un número de copia al final del archivo y así se va a guardar. Y eso va a evitar que se sobreescriba, ¿sí? Entonces, ok.
Entonces, file name no ext, nada más tiene FI 60 row, ¿sí? El nombre del folder, que es el folder que acabo de crear. ¿Sí? Y para crear una cadena de caracteres, puedo usar la función paste, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer una sola vez aquí afuera, ¿sí? Para que vean qué sucede. Entonces, a raw folder, si imprimo una raw folder, me va a aparecer esto. ¿Sí? Si aquí le pongo un 1 en vez de i y .txt, lo que va a pasar es que me va a dar una cadena de caracteres acomodada de esta manera, ¿sí? Si se fijan, los acomodó en el orden en el que los puse, ¿sí? Raw folder es raw data, file name no ext es solamente esta porción, solamente esta, después le agrega un 1, un punto y finalmente un txt, ¿ok? Podemos hacer un segundito del código para separar la extensión. Sí. Tools. Recuerden que detrás de los dos puntos es una paquetería. Los puntos los uso para extraer funciones de esa paquetería, ¿sí? Para usarlas sin necesidad de cargarlas. ¿Sí? Esto es buena idea cuando imagínense que nada más ocupan una función de una paquetería que tiene 600 funciones. Sí hay paqueterías así. Para evitar sobrecargar su RAM, si nada más van a necesitar esta función, pueden acceder a esta función de esta manera, ¿sí? Es una forma abreviada y útil de hacerlo. Hasta donde sea no existe un método similar en Python. Sí. Sí se podría, pero tiene que from module import una función as. Creo que debería ser así. Ok. Ahora, este vector aquí, pues es un vector nada más con un solo valor. Aquí yo quiero que se corran ese número de repeticiones. ¿Sí? Voy a quitar esto. Entonces les voy a explicar qué va a pasar. Aquí y va a ir tomando los valores del 1 al 10. ¿Sí? Entonces en la primera iteración va a tener el número 1, en la segunda el 2, etcétera. ¿Sí? Luego en esta línea, esta parte que ya corrimos, ¿sí? Voy a asignarle una forma de la que ustedes pueden comprobar cómo se está comportando el for, es calarle con un número, ¿no? A ver qué sucede. Entonces voy a decir que i vale 1. Entonces quiero ver qué sucede con esta función. Estos dos valores ya están asignados, ¿sí? Entonces yo voy a ver que me va a imprimir un nombre con una dirección, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí, dime. O ¿qué es? Paste 0. Paste set. Sí, paste 0. Sí. A mí me sale sin el puntito, pero es como por mi. Por tu letra, Sí. sí. Tipo de letra. Sí. Perdón. Sí, yo escogí esta letra para que fuera más fácil leer, distinguir algunas cosas. Hay dos funciones. Les voy a decir que haría paste normal, sin el 0, ¿sí? Paste normal sin el 0, le voy a quitar el 0 y si se fijan, a cada elemento le agrego un espacio, ¿sí? Lo que hace paste 0 es no agregarles ningún espacio y lo imprime tal cual, aglomerado. Una forma de emular el comportamiento de paste 0 sería usar sep y ponerle nada, ¿ok? Pero para eso está paste 0. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Cada que i vaya tomando un valor del 1 al 10, esto me va a concatenar una secuencia de caracteres con cada uno de los valores de i y se lo va a asignar a new name, ¿ok? Pues ahorita yo sé que i vale 1, entonces voy a correr nada más esta línea, la selecciono y le doy control enter
Y ya se corrió. Imprimo new name. Y miren, se guardó el nombre del archivo. ¿Sí? Si y valiera 2, new name. Y aquí ya cambió a 2. Esto va a ocurrir del 1 al 10, ¿sí? Entonces, cada que i cambie de valor, new name va a cambiar de valor también, ¿sí? Va a cambiar a este nuevo valor, ¿sí? Y así hasta row 10, ¿ok? Ahora, Me pone una especie que como new name. ¿cómo? New name. Me sale como una especie que como. A ver. New-name. ¿Qué te dice? Ah, tú. Te faltó declarar tú igual a new name. ¿En tú? El segundo argumento de file.copy. Ok. Ahora vamos a usar file.copy para copiar un archivo, ¿sí? El archivo que vamos a copiar es from. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Es el segundo argumento, tú, ¿sí? Si se fijan, si yo quiero guardarlo en un archivo, en una carpeta diferente de mi carpeta de trabajo, tengo que asignarle la carpeta a este argumento, ¿sí? Que es lo que hicimos acá, ¿sí? Si yo no le asignara esto, los archivos se me van a escribir en el mismo directorio de trabajo que tengo, ¿sí? Pero yo lo quiero guardar en un directorio más abajo, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este archivo se va a leer 10 veces y se va a copiar en el directorio de destino 10 veces, pero con distinto nombre, ¿sí? Va a tener agregado aquí del 1 al 10, ¿ok? Entonces, ahora ya estoy listo para correrlo. Y ya me posicioné acá en el directorio donde va a guardar el archivo, donde espero que se guarde. Si no se guarda ahí, estoy haciendo algo mal. ¿Okay? ¿Deben aparecer Ahí está. veces? Sí, Sí. ya está. No me parece, yo creo que no estoy identificando bien ¿El directorio de trabajo? Mira, si estoy en el directorio de trabajo, que es esta carpeta, y creé esta, y voy a llamar Raúl. Miren, pues tengo acá Hay que do create. Es que no le asignaste. Si te fijas, yo en vez de usar, ok, la carpeta se llama raw data, pero yo el nombre o el objeto lo puse como raw folder, ¿sí? Y lo asigné acá, raw data, se lo asigné a raw folder. Entonces, si en tu caso, por ejemplo, en vez de poner esto raw folder, raw data diagonal, ¿sí? ok, voy a hacerlo como tú le dices, para cuando lo asigno, tengo que Yo le puse el nombre de la carpeta con todo, y tiene que ser con todo diagonal, ¿sí? ese es Diego, ¿no? Sí. Si no le ponemos diagonal, R no lo identifica como un directorio, ¿sí? Si es diagonal, lo identifica en automático como un directorio. Ese es el que está al contrario. ¿Sí? Sí, está cayéndose. Está cayéndose. Para adelante. Digamos que tiene un ángulo agudo. Ya crearon estos 10 archivos, ¿sí? Ustedes pueden crear 100 archivos si quieren, miren. ¿Sí? Les voy a quitar todos porque son demasiados archivos.
Con 10 está bien. Ok. Ahora, esta va a ser la parte más divertida. Vamos a crear funciones. ¿Sí? Ya sabemos usar ciclos for. Ahora vamos a crear funciones. El propósito de crear una función aquí, el propósito de crear cualquier función, es que si ustedes tienen un proceso que vayan a repetir muchas veces, lo mejor es tenerlo compacto, ¿sí? Entonces, yo me adhiero al principio de Linux de, para cada tarea, crear una función, ¿sí? Para cada tarea. Hay quien hace una función para hacer muchísimas cosas, pero a veces después no las puede reutilizar. ¿Sí? Pero si podemos descomponer un gran proceso en pequeñas tareas, va a ser mejor hacer una función para cada una de esas tareas. Luego, algunas de esas funciones las podemos usar para otra cosa. ¿Sí? Entonces, entre más compleja sea una tarea, más difícil es que se repita ese proceso que estamos haciendo, ¿sí? Ok, entonces, yo espero que en algún punto la forma en la que estén programando les ayude a anticiparse muchas cosas, ¿sí? Y ustedes ya sepan más o menos al empezar un nuevo experimento, algo por el estilo, muchas cosas por adelantado que deberían suceder. Ok, entonces ahora vamos a hacer una función que tome 3 argumentos. Esos argumentos yo los voy a llamar A, B y C. Uno lo va a elevar al cuadrado, los otros 2 los va a multiplicar y finalmente la función tiene que sumar esos 3 valores. ¿Sí? Bueno, esos 2 valores, de hecho. ¿Ok? Ahora, las funciones están compuestas de argumentos y de una transformación. ¿Sí? Entonces, las transformaciones, todas las funciones, incluso las funciones matemáticas, son reglas de transformación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por argumentos en una función, yo voy a entender valores que tengo que declarar en el momento de usar la función, que no sean específicos. Las funciones pueden tener argumentos por defecto. Si yo por defecto quiero que A valga 2, lo puedo hacer así, ¿sí? Esto me diría que A va a valer 2 por defecto. Si yo no declaro A en esa función, va a tomar ese valor por defecto, pero puedo declararle un número distinto. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ok, entonces ya mi función la puedo crear con, yo escribo function, y aquí entre los paréntesis se van a declarar los argumentos. Ustedes pueden ponerle los nombres que quieran, arg1, arg2, arg3, ¿sí? Después llaves, y ahora sí el cuerpo de la función, las transformaciones que yo quiero que haga con esos 3 argumentos, ¿sí? Ahora, si se fijan, aquí estoy usando un declarador, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es que esta función que estoy realizando o declarando se va a guardar como un objeto que se llama sqmultsum, ¿sí? ¿Y qué tipo de objeto va a ser esa función? Más, pues es una función, perdón, pero ¿qué tipo de objeto? ¿Cómo lo puedo saber? Class sq alt, perdón, dice que es una función, ¿ok? Tengo una duda. ¿Por qué las separaciones que haces entre lo que estás declarando dentro de la función no son separadas por comas? A diferencia de MATLAB, perdón, aquí separado por comas. No, abajo, justo ahí, en el cuerpo. La lectura del código en R es secuencial, ¿sí? A diferencia de MATLAB, por ejemplo, donde tienes que poner un punto y coma, aquí esta línea se evalúa independientemente de esta, ¿sí? Pero no sé si esa es tu pregunta. Sí, es que igual en otros paquetes cuando se empiezan a declarar meterle valores, he visto que siempre se van, o en casi todos los casos se separan por comas, porque si no se toma como que se sigue leyendo el mismo valor. No estoy seguro de qué te refieres.
A lo que acabo. Si le colocas todo en una sola línea, ¿por qué lo segmenta por el espacio? ¿Por qué no sigue leyendo 2 veces CAS? Ah, ¿esto? En esta parte. O sea, ¿por qué R lee que aquí Ah. tiene que hacer otra cosa en lugar de decir 2 veces? Ah, ok. Sí, es por como la forma en la que se evalúa. Se evalúa línea por línea. ¿Sí? Justo eso. Y sería igual si lo separaras por coma, también se podría separar. Sería punto y coma. Por ejemplo, tú puedes hacer esto aquí mismo. Y es lo mismo que ponerlo en otra línea. Sí. Ah, ya. Sí. Pero esta la forma de programar, yo no se la recomiendo a nadie. Si hay un error, ajá, mete que tengas algo así. Y corres tu función campante y te dice, hubo un error en la línea 59. Ok, ¿dónde está maldito error? Esto vale también para los programas de MED, ¿sí? Ah, O sea, si pones punto y coma, no pasa nada, se va a seguir corriendo la función bien. Pero acá no es necesario. Si ya tienen la costumbre porque la adquirieron programando en MATLAB o en C, pues síganlo haciendo. Yo me ahorro un tecleo y para mí está bien. No, de hecho, 2. Shift, punto y coma. Si ustedes no usan punto y coma y lo ponen en la misma línea, les va a decir, les va a dar un error, ¿sí? Aquí les está diciendo, miren. Error. Un símbolo inesperado, ¿sí? Esto no lo entiende. Tendrá que poner punto y coma para que se corra bien la función, ¿ok? La mejor forma de debuguear es control Z. Ok, entonces voy a correr esta función. Ya se guardó como función. Ahora voy a correrla. SQMult. ¿Cómo corro mis propias funciones? Si se fijan, en cuanto la escribo, ya me aparecen los argumentos en amarillo, ¿sí? Hay una ventanita ahí de diálogo. Primero voy a correrlo sin declarar A. Voy a declarar nada más B, va a valer 2 y C también va a valer 2. ¿Qué espero que pase? Les voy a imprimir el resultado para que vean. Me da un 8. ¿Qué creen que ocurrió? Elevó 2 al cuadrado, ¿no? Aquí A vale 2 por defecto. 2 por 2, 4. ¿Sí? Después multiplicó B y C. 2 por 2, 4. Y después lo sumó. 4 más 4, 8. ¿Ok? Es lo que pasó. Pero yo quiero que A valga... Perdón, A valga 3. Si se fijan, ahora puedo declarar un argumento diferente del argumento por defecto. Entonces ahora me tendría que dar 4 más 9. ¿Sí? 13. ¿Ok? Yo puedo hacer estas funciones tan complejas como quiera, ¿sí? Ok. Entonces, ahora vamos a hacer una función, ya que practicaron un poco. Te los doy una vez, es que ya es la una. No, mejor lo vemos la siguiente clase. Pero les voy a dejar una tarea. Tarea. Van a convertir el código que hicimos para leer archivos de R en una función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les recomiendo que lo hagan? ¿Sí? Función. Pueden poner el nombre que quieran, pero yo lo pongo read met route. ¿Sí? Entonces,
argumentos. El primer argumento, recuerden que pueden poner el nombre del argumento lo que quieran, ¿sí? Yo voy a llamar arg1. No es conveniente que ustedes le llamen arg1. Llámenle, por ejemplo, file name. ¿Sí? De hecho, se los voy a poner. File name. ¿Sí? Argumento file name. Call to analyze. Dir to save. Y el file name va a ser nombre del archivo a leer. Raw. Columna de raw data para analizar. En este caso es C, ¿sí? Pero vamos a dejarlo como un argumento de la función para que ustedes puedan usarlo después con otras columnas, ¿sí? Directorio para guardar archivos analizados. Perdón, procesados. Ok. Consejo. Si ustedes están como yo en una carpeta de trabajo que tenga tanto el archivo perdón, la carpeta donde desean guardar los archivos procesados, como la carpeta donde tengan los archivos, esto es lo ideal, ¿sí? Colocarse en una carpeta como madre de análisis, donde tengan diferentes subcarpetas y cosas por el estilo. En este caso yo tengo dónde voy a guardar mis archivos procesados y dónde tengo mis archivos crudos, ¿sí? Siempre hago esa separación. ¿Okay? Entonces, posiciónense en una carpeta así. ¿Cómo accedemos a los archivos crudos? Bueno, esto no lo necesitan hacer todavía, pero si se quieren aventar al ruedo, entonces pueden usar lo siguiente. File list.files, ¿sí? Esta es una función que ya les había dicho. Aquí dice path. El path es el directorio de donde van a leer archivos, ¿sí? Path, entonces, va a ser raw de, ¿sí? Luego, el patrón de archivos que quiero que te regrese, yo lo voy a decir, es un patrón que empiece con FI 60. Ok. Después, voy a agregar un argumento que se llame full names, true. Esto va a provocar que me dé lo siguiente, miren. Si se fijan, me da el nombre de los archivos con todo y su dirección, ¿sí? ¿Tienes copiar acá? Ahí se va a hacer. Sí, está bien. Pero por el momento no necesitan hacer esto, ¿sí? Ustedes pueden probar si su función funciona bien con solamente un archivo, ¿sí? Ok, entonces, por último, otra instrucción acá es, si se fijan al final guardamos con write CSV, ¿sí? Vamos a copiar esto y pegar acá. Esto se los digo porque no se los he dicho todavía. Y aquí, en vez de esta carpeta, ¿qué pondrían? Ya les enseñé a usar
otra cosa antes de eso. Ah, vamos a usar esto también para asignar nuevo nombre, ¿sí? Pero Nuevo nombre. Ok. Si ustedes en su función le van a poner un file name que va a tener esta estructura, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si yo pongo esto aquí. Ok. Me regresa algo con todo y un directorio, ¿sí? Yo puedo extraer solamente este nombre con algo que se llama base name. Se lo asigno. Base name. Ahí está, ¿sí? Luego puedo usar ese base name. Base name. Para asignar un nuevo nombre. Otra vez, ¿sí? Base 0. ¿Sí? Y aquí yo quiero que se guarde en donde van a estar mis archivos procesados. Y eso es dir to save. Dir to save. Después base. Perdón, base name con guión bajo. Y que tengo que tenga una terminación en CSV. ¿Ok? Se voy a correrlo de nuevo. Ahí está. Dir to save no phone. Ok. Dir to save. Si es como yo, va a estar en processed. Okay. Eso new name va a estar así. Ok. Entonces aquí en file, en vez de todo esto, lo voy a poner new name. Ok. Y esta va a ser la última línea de código que ustedes tengan en su función. Ok. Les paso este video para que chequen esta parte. Si fracasan miserablemente, no se preocupen. Entonces, sí, básicamente lo que tienen que hacer es copiar casi todo esto. Sí. Y ir haciendo las modificaciones. Y si se fijan, aquí yo les pedí 3 argumentos: file name, call to analyze y dir to save. Call to analyze debe coincidir con esto, ¿sí? Entonces, yo podría borrar esta línea porque ya la va a tomar del argumento de la función acá, ¿cierto? Exacto. También podría borrar esto porque ya dijimos cómo asignarlo y agregaría unas líneas de código que les dije acá, ¿ok? Pues aquí les hacía falta los argumentos y hacer los acomodos necesarios para que esto quede bien, ¿vale? ¿Tenemos que subirlo a algún lado o lo tenemos No, que- aquí lo revisamos.
Ahí si alguien lo resuelve, pues le ayuda a los otros. Si nadie lo resuelve, pues lo vemos acá. Crear una función que haga lo que hicimos en el código pasado, ¿sí? Con 3 argumentos, y los argumentos de la función tienen que ser filename, call to analyze y dir to save. ¿Sí? El file name es con todo el directorio y extensión. Puede ser cualquiera. Puedes usarla en tu propio directorio de trabajo y ahí no necesitarías el directorio. Ajá. Y la parte de base name va dentro de la función. No, Ah, eso es. sí, de hecho, creo que me adelanté. Podrían haber trabajado sin esto. ¿Sí? Ese después lo vamos a usar con el ciclo for para analizar en bulk todos estos datos. ¿Sí? También el grade.csv es sí. Es la función, ¿no? Read table no, read table sí va en la función. Todo es... grade. sí, esto sí, de hecho sí va en la función. Eso sí, pero Okay, es verdad lo que dices. es que si new name. Sí, tienes toda la razón. Entonces sí va para poder escribir esto. Entonces esto iría justo antes de write CSV, ¿no? De hecho, podrían sustituir esto por esto, ¿no? Otra vez. Esto originalmente, sustituirlo por lo que les dije. Por lo que acabamos de Sí. decir. Pero aquí en vez de esto sería file name. Ok. No, sigo sin entender. Entonces, eso sí lo metes en la función. Sí. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar en estas 3 líneas? Si filename tiene extensión, esto se le va a quitar la extensión y me va a dar nada más el nombre. ¿Sí? Aquí está. ¿Ok? Si filename tuviera directorio, esto le va a quitar el directorio y me regresar nada más el nombre. ¿Sí? Por último, vamos a crear un nuevo nombre de archivo con el directorio donde queremos guardar y con el nombre base, agregándole CSV. ¿Sí? Entonces también comenten estas líneas. ¿Ok? Entonces, esas sí las meto en la función. Ajá, sí, sí. Finalmente aquí, esta función a mí no me va a retornar nada en la memoria, más bien va a guardar algo en el directorio que yo le he puesto aquí en new name. ¿Sí?